a Elizabeth Lucy Turner, a ver si lo digo bien. Es una abogada australiana graduada en la Universidad de Melbourne. Me va a tener que ir corrigiendo porque con títulos en Derecho y Antropología, quien ha trabajado en Guatemala durante los últimos 20 años en favor de la justicia de transición, los derechos humanos y la paz. Antes de venir a Guatemala en el año 2003, trabajaba como abogada en un bufete comercial de derecho en Melbourne, en Australia también. Desde el 2023 ha trabajado tanto en organizaciones de sociedad civil como en diferentes agencias de las Naciones Unidas. Es abogada voluntaria del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CADH, donde litigó casos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También como oficial de Derechos Humanos y punto focal para la justicia de transición en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También ha sido coordinadora de país de la ONG Impunity Watch, también coordinadora de programas de acompañamiento de la justicia de transición, coordinadora del Secretariado del Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas. Así que bienvenida, quienes la hemos visto en el espacio en Guatemala sabemos de su compromiso, ¿verdad?, con todo el proceso por la justicia. También nos acompaña Denis Martínez. Es director de la oficina de Impunity Watch en Centroamérica, es doctor en antropología social por la Universidad de Texas en Austin, posee una maestría en justicia criminal por St. Joseph University en Filadelfia y es licenciado en letras y filosofía por la Universidad Rafael Andívar. Tiene una experiencia de más de 20 años en el campo de derechos humanos y la investigación social y ha escrito extensivamente sobre justicia transicional, violencia estatal y cultura juvenil en Guatemala y Centroamérica. Bienvenido, Denis. Estamos aquí rodeados con personas que tienen muchísima experiencia y mucho trabajo comprometido, ¿verdad? Eso es muy importante. También tenemos aquí, creo que te estoy tapando, a Edgar Celada, que es periodista con ejercicio especializado en el área de economía, seguridad ciudadana y derechos humanos. Actualmente es consultor para el diseño del Departamento y Plan Nacional de Dignificación dentro de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos, COPAD. Muy importante porque por ahí podemos ir pasando nuestras propuestas, ¿verdad?, como movimiento de víctimas. Hasta diciembre del 2023 se desempeñó como profesional investigador especializado en comunicación e información estratégica del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, el INUSAC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el INUSAC coordinó durante varios años la revista Análisis de Realidad Nacional y el área de Justicia y Seguridad Ciudadana del mismo instituto. En su historia laboral incluye haber sido secretario ejecutivo y miembro del equipo técnico del grupo de los 4, formado en su momento por el arzobispo metropolitano, el presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, el rector de la USAC y el procurador de Derechos Humanos. También fue jefe de la Unidad de Análisis Estratégico de la Procuraduría de Derechos Humanos, asesor del Despacho Superior de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República y laboró en los diarios La República, Prensa Libre y El Periódico, en el semanario Infopress Centroamérica, en la Agencia Centroamericana de Noticias y también en el diario mexicano Uno Más Uno. Bienvenido, Edgar, a este conversatorio. También tenemos a José González. Bienvenido, José. Es abogado por la Universidad Rafael Andívar, magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Es oficial de Derechos Humanos de la Unidad de Justicia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. También nos acompaña Orlando Blanco, que no necesita mayor presentación, creo yo, con el espacio del movimiento de víctimas en el país, pero vale la pena decir que actualmente es diputado del Congreso de la República, con una larga trayectoria dentro del Congreso, es licenciado en Sociología, tiene estudios en resolución de conflictos, estudios en maestría de políticas públicas y distintos estudios en investigación, y ha hecho investigación precisamente, tiene una larga experiencia en temas políticos, ¿verdad?, en la dirección de espacios, de coordinadora desde estudiante hasta ser el secretario de la Paz. Así es que bienvenido, Orlando, y gracias por acompañarnos. Vamos a dividir este espacio, este conversatorio, en 3 momentos. Creo que todos tienen ya las preguntas que hemos enviado, ¿verdad? Tenemos 5 minutos por ronda. Yo les voy a pedir que tratemos de ser lo más puntuales en ese sentido para que también nos dé tiempo de poder conversar, ¿verdad? Todas y todos acá.
Entiendo que también tienen ustedes ahí algunos espacios para preguntas, como creo que ya les han trasladado, les van a trasladar por ahí unas tarjetitas, y después hay alguna pregunta para los panelistas en este espacio. Así es que muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí hablando en un espacio que yo creo que es fundamental para la memoria. Y entonces, en ese sentido, la primera pregunta que les hemos hecho es: ¿qué se entiende por dignificación de las víctimas? No por preferencia, sino por la facilidad de mover el micrófono, vamos a empezar a dar la palabra hacia allá porque solo tenemos esto. Por favor, Edgar. Bueno, muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes. Me considero, igual que prácticamente todos los que estamos aquí, un sobreviviente. Yo no estoy aquí por casualidad, porque soy sobreviviente. No me califico como víctima, porque cuando los años del conflicto yo sabía que estaba y a qué riesgos me sobrevivía, pero sí soy sobreviviente y tengo en mi experiencia personal el conocimiento del monstruo por dentro. De manera que, en relación a la primera pregunta que me toca, yo creo que la dignificación es, en primer lugar, un esfuerzo de descriminalizar la memoria, o como se dijo en algún momento en los países de Europa del Este, rehabilitar la memoria de las víctimas del autoritarismo, que va más allá, mucho más allá del mero resarcimiento monetario. Ninguna vida de ninguna víctima se puede medir por la cantidad de dinero que el Estado pueda aportar, lo cual no significa que no haya un legítimo derecho a un resarcimiento monetario, sobre todo aquellos a quienes les fue destruido su proyecto de vida. Pero la dignificación es sobre todo eso, entrar en un terreno en disputa, que es el terreno de la memoria. Dignificar, es decir, las personas que fueron víctimas y siguen siendo víctimas del autoritarismo y del conflicto armado interno, no son criminales, nunca lo fueron. Muchas veces resultaron en medio de dos fuegos, no tenían propiamente una condición de estar en uno u otro bando, y sin embargo sufrieron los efectos de un poder estatal que no se tentó el alma para reprimir, para masacrar, para machacar las vidas de las personas. Y entonces hay la obligación, en la línea de la dignificación, de decirle a la sociedad guatemalteca: estas personas nunca debieron haber sufrido esta situación. Son dignas del recuerdo de la sociedad, son dignas del agradecimiento de la sociedad, porque somos seres humanos a quienes la sociedad y el Estado debían y están en la obligación de proteger. Yo creo que por ahí puedo empezar a plantear las ideas principales. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Reconocimiento, visibilización y atención. Yo ahí resumiría qué implica dignificar a las víctimas. Reconocimiento, ¿por qué reconocimiento? Porque hay que entender que existen, hay que entender que sufrieron, hay que entender que existieron, hay que entender que sufrieron. Entonces, y ese reconocimiento no es entre pares, sino entre desiguales. Es decir, el Estado tiene que reconocer que hay personas que fueron víctimas. Entonces,
Entonces, el primer fundamento de una dignificación es el reconocimiento de las víctimas como tales. Visibilizarlas, ¿qué quiere decir? Sacarlas, porque el no haberlas reconocido implicó ocultarlas, mantenerlas al margen, mantenerlas invisibilizadas. Entonces hay que visibilizar a las víctimas y sus reivindicaciones, sus daños, ¿verdad? Y el tercer elemento es atención. No solo falta reconocer que existe, no solo hace falta visibilizarlas, sino atenderlas. ¿Qué tipo de atención es la que se necesita? Y hay diferentes formas de atender a las víctimas, temas psicosociales, temas culturales, en el caso de la interculturalidad del país, temas socioeconómicos y temas productivos. Es decir, yo en esas tres esferas identifico el tema de la dignificación de las víctimas como tal, y en esos tres aspectos pues cabe todo, ¿verdad? El problema que hay es que en la medida en que nos vamos alejando temporalmente de los hechos, también la memoria se va perdiendo, las exigencias se van perdiendo, las atenciones hacia estos grupos se van perdiendo. Entonces es importante plantearse un rescate de esa dignificación de las víctimas, ¿verdad? Entiendo que el gobierno actual, yo esperaría que haya un relanzamiento del tema de la dignificación de las víctimas como Estado, ¿verdad? A partir de que el organismo ejecutivo se ponga a la cabeza de esa dignificación conjuntamente con las víctimas, ¿verdad? Pero no solamente está el reconocimiento del Estado, la visibilización, sino su atención, sino también el papel de las propias víctimas. El papel de las propias víctimas es acompañar, exigir, fiscalizar lo que se puede hacer en este marco, ¿verdad? Yo creo que esto es la tarea en este momento, que creo que es un momento muy importante que está. Hay muchas cosas, hay una ventana abierta. No es que hay una posibilidad, hay una ventana abierta. Hay un nuevo gobierno que por características debería hacer esto. Entonces hay que empujar, hay que esa ventana se convierta en puerta y que se convierta en botones, derribarla y avanzar. El gobierno necesita mucho acompañamiento. Y yo creo que hay que hacerlo, hay que empujarlo, hay que llevarlo, hay que sumarse, hay que acompañarlo. La ventana está abierta, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos aprovechar esa ventana que se abrió? Es el concurso de trabajo conjunto en este marco, porque uno ve aliados en el actual gobierno para este tipo de acciones. Entonces, por ahí creo yo que no solo es reconceptualizar, sino en el contexto actual, qué tanto podemos aprovechar para estos temas. Gracias. Gracias. Para mí, la dignificación de las víctimas parte del reconocimiento de su valor intrínseco como seres humanos y los derechos específicos que les corresponden. En ese sentido, la dignificación debe reflejar esos dos aspectos, la parte humana y también la parte legal o de derechos. Y en la parte humana, es decir, un trato humano, sensible, respetuoso, cálido, y que parte del reconocimiento de su humanidad y que son seres humanos que han sufrido terriblemente, y como seres humanos debemos extenderles el reconocimiento, empatía y compasión por lo sufrido. Y se habla de procesos a veces revictimizantes, y creo que eso ocurre cuando las víctimas no son tratadas como seres humanos y con el cuidado y el respeto que merecen. Y la otra parte de la dignificación es la parte legal, y en términos de respeto a sus derechos humanos. Y los derechos humanos específicos que asisten a las víctimas, que ha ido evolucionando en el plano internacional y nacional en los últimos 20 años, y hay una amplia gama de estándares y principios que guían los derechos a la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Entonces, para mí, para encontrar la ruta hacia la dignificación, considero que debemos partir de la promoción del cumplimiento con sus derechos. Muchas gracias. Por favor.
Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Voy a utilizar una palabra que ya los tres hemos utilizado, los tres anteriores han utilizado, yo lo utilizo de nuevo también. Viene de este reconocimiento, justamente. Se ha hablado del reconocimiento de la memoria, de los derechos, pero también el reconocimiento y la validación plena de lo sucedido en el país en todos sus términos, con el gran esfuerzo de la Comisión de Crecimiento Histórico, del proyecto de REN y de la recuperación de la memoria histórica. Me parece que son puntos de partida importantes para que el reconocimiento no sea únicamente formal desde la institucionalidad, sino que pueda penetrar también a las distintas capas sociales, especialmente en las comunidades donde todavía se conviven víctimas y victimarios que en su momento pudieron haber verse vistos enfrentados desde el conflicto. Por supuesto, la dignificación es un trabajo constante, es un trabajo intencional que busca específicamente reconocer y brindar activamente los derechos de las personas. No es desde lo que la institucionalidad piensa que puede ser pertinente, sino que desde la participación de las víctimas y lo que pueda resultar como una medida, apostarle mucho a los temas de las medidas de satisfacción que lo platicaremos más adelante, de forma que efectivamente se pueda ser tangible el reconocimiento, de forma que pueda ser tangible la satisfacción de las víctimas y que pueda ser visto por la sociedad y que la sociedad misma pueda abrazarse y encontrar en su historia lo que realmente sucedió para evitar que esto vuelva, o que crímenes tan graves como los que sucedieron vuelvan a ocurrir. Tener esta actitud de reconocimiento y de actitudes positivas por parte de los estados es un reconocimiento de ciudadanía, es un reconocimiento de pertenencia a la propia sociedad. Y hasta que no se abrace el tema de la memoria y de la reparación, no como un discurso político o desde la frialdad de la ley, sino como un reconocimiento justamente humano y de pertenencia a este grupo social, es que no podríamos entonces estar hablando de una dignificación. Tener en cuenta la veracidad de los testimonios, respaldada por metodologías de investigaciones varias que consistentemente han arrojado lo que ha sucedido, me parece de los elementos más importantes que puede haber para la dignidad de las víctimas. Reconocer su inocencia, reconocer las malas actitudes, los excesos, los crímenes que fueron cometidos en el pasado son elementos esenciales de la dignificación de las víctimas. Muchas gracias. Gracias al CDH, a la plataforma, al Movimiento Nacional de Víctimas por la invitación. Saludos a los colegas del panel. Mencionábamos con Lucy, pues ya son muchos años, ¿verdad?, acompañando a las organizaciones de víctimas. Ustedes nos conocen, nosotros hemos trabajado con ustedes ya por muchos años. Así que estamos en un ambiente de confianza, ¿verdad?, y cómo podemos aprovechar este espacio de reflexión para promover, como bien decía Orlando, empujar, ¿verdad?, un poco iniciativas en el contexto actual, sobre todo en este momento que se abre una ventana de oportunidad, ¿verdad?, que va a requerir de un trabajo conjunto. La experiencia nos ha enseñado, los años nos han enseñado qué funciona y qué no funciona, así que entramos en un momento importante de la historia con experiencia acumulada, ¿verdad? Ya son 25 años del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Mañana lo vamos a celebrar, lo vamos a conmemorar, también vamos a asistir a un evento que organizó el gobierno, ¿verdad? Se abren nuevamente las puertas del Palacio para reconocer a las víctimas, entonces vamos a esta actividad con mucha expectativa, ¿verdad?, sobre lo que el gobierno pueda anunciar de cómo cuál va a ser su política con relación a los hechos del conflicto armado y a las víctimas. Con relación a la pregunta, creo que ustedes, las víctimas y sobrevivientes, están en mejor posición que nosotros para responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que entienden por dignificación? ¿Cómo ven la dignificación y cómo se sentirían dignificados, ¿verdad? Creo que por eso me da mucha pena no ver en el panel a alguna de las víctimas, ¿verdad? Porque creo que tienen mayor propiedad para responder a esta pregunta.
De lo que nosotros hemos visto, por lo que hemos acompañado, ¿verdad? Obviamente el concepto de dignificación viene de la dignidad humana, del reconocimiento de la persona humana y todos sus derechos. En el caso particular de las víctimas del conflicto armado de Guatemala, sí hace referencia a lo que ya los colegas han mencionado, a este reconocimiento de los hechos, a este reconocimiento de que son sujetos de derechos. Y esta ha sido una lucha muy grande, ¿verdad? La gente acudió a dar su testimonio al informe de la CEH, al informe de REMI, con la esperanza de que se reconocieran los hechos, de que se supiera lo que pasó y que se les reconociera también como víctimas y afectados. Pero a lo largo de los años también las víctimas han crecido y también el gobierno ha estado, y las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional hemos visto el reclamo de las víctimas por ser reconocidos como sujetos políticos en el presente. Es una lucha política actual, no es una lucha del pasado. Esa fue una primera fase en la que reconocían sus derechos, pero hoy día quieren ser reconocidos como actores de la historia, que tienen algo que decir a la sociedad, que tienen algo que exigir al gobierno y a los actores políticos, y eso nos parece importante reivindicar. Y esto también conlleva al concepto de respeto. La gente quiere ser tratada en igualdad de condiciones, particularmente las víctimas indígenas. El 83% de las víctimas del conflicto armado son indígenas. Las afectadas son principalmente, y las sobrevivientes son principalmente mujeres. Y han exigido que se les respete. Están hartas de la discriminación y del racismo, que fue una de las causas del genocidio y que continúa replicándose en las acciones de los gobiernos y del Estado, que sigue siendo un Estado racista en su estructura, ¿ya? En su estructura, en su concepción. Y es un Estado que continúa siendo patriarcal. Y esas también son luchas actuales de las organizaciones y de las víctimas y sobrevivientes. Es esta lucha contra el racismo, es esta lucha contra la discriminación, es esta lucha contra el patriarcado, exigiendo que se les respete y que se les trate igual como actores del presente, no solo reivindicando el pasado, sino como sujetos del presente. Para nadie es un secreto que las víctimas participaron en todas las movilizaciones del año pasado, defendieron sus derechos porque querían defender la democracia, porque sabían que con la democracia también estaban defendiendo sus derechos. ¿Ya? Y ustedes mismos se reunieron, tuvimos un evento el año pasado con el presidente Arévalo, ¿verdad? Y lo dijimos claramente, es decir, la gente que estaba en esta actividad, que eran las víctimas y sobrevivientes, también son sujetos que están defendiendo la democracia. Y en tercer lugar, yo creo que algo más que reivindican las víctimas y que incluye el concepto de dignificación es la participación. No solamente buscan reconocimiento, no solamente buscan ser tratados con seriedad y con respeto, sino que también quieren participar de las políticas, quieren participar en el diseño de los programas, quieren participar, tienen todo el derecho, ¿verdad?, de participar en todas las decisiones que se tomen porque les afecta directamente. Entonces creo que la dignificación incluye estos tres componentes: el reconocimiento, el respeto a ser tratados como iguales y con seriedad, y el tercero, la participación, y una participación seria. No es una participación de que te invito a una reunión, te escucho y se acabó. Es decir, el ejemplo más claro ha sido el Programa Nacional de Resarcimiento. El programa fue construido en consenso por las organizaciones. Orlando es testigo de esto, él mismo participó en aquellos años en el diseño del programa, en la política, ¿verdad? O sea, estos debates ya se realizaron hace 20 años, más de 20 años, y se lograron construir cosas positivas. Por eso hablaba al inicio que estamos en confianza, es decir, no estamos partiendo de cero, hay una oportunidad, aprovechemos la experiencia acumulada, aprovechemos las lecciones aprendidas y sobre todo démosle una participación real, significativa a las víctimas y tratémosles como iguales, que creo que es lo justo o lo mismo que podemos hacer. Y esto creo que es una reivindicación que hemos venido observando, acompañando y exigiendo también
por parte de las organizaciones de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por sus voces. Escuchándoles, yo me recuerdo a doña Demesia Ayat, que es presidenta de la colectiva Jalopuk de las mujeres del caso Sepulsar, ¿verdad? Con quienes logramos una sentencia por la violencia sexual que sufrieron durante la guerra en el año 2016. Y doña Demesia decía 3 elementos alrededor de la dignificación, ¿no? Uno era regresar la culpa a los responsables, caminar con la frente en alto por mi comunidad, sabiendo que logré justicia. Y lo otro es para que no le vuelva a pasar a ninguna otra niña, mujer en nuestro pueblo. Y con esos 3 elementos quería hacer referencia a esto que ustedes muy bien, creo yo, se ha manifestado en este espacio. Hemos escuchado mucho el tema de reconocimiento, ¿verdad? Un elemento fundamental de la dignificación es el reconocimiento. Lo otro es el tema de cómo un proceso de dignificación puede rehabilitar la memoria histórica, ¿verdad? También salió ahí la importancia de construir esa otra historia que no aparece todavía como debería aparecer en los libros de este país, ¿verdad? Todavía tenemos una deuda fuerte con el tema de la educación y de transmitir la memoria histórica. Y yo quería rescatar un elemento importante que Denis decía, y es como la importancia de que las víctimas sean vistas, tratadas e integradas como sujetos políticos en este proceso, y que la participación debe ser así, de esa forma, ¿verdad? Como sujetos políticos y actores y actoras principales de ese proceso de dignificación, y por supuesto que la participación tiene que ser activa. Y a eso yo agregaría los otros elementos, que parte de eso es generar la atención desde el respeto de sus derechos humanos y lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que para no olvidar también necesitamos justicia. No se puede hablar de procesos de reconciliación nacional si no hay procesos de reconocimiento y también de justicia en el país. Por ahí, con esas reflexiones alrededor de qué deberíamos entender en este momento como dignificación, ustedes tienen mucha experiencia en el tema y hemos enviado la pregunta para que podamos hacer una breve reflexión respecto a los avances que ya se tuvieron. Ya Denis empezó ahí a mencionar algunos, ¿verdad?, de hace más de 20 años, pero también los avances y los retrocesos, ¿verdad?, para que tengamos una idea de, en este momento estamos hasta aquí, ¿verdad?, antes de pasar a la siguiente pregunta. Pero sí, primero es que reflexionemos y ustedes nos puedan compartir desde su experiencia, desde el trabajo que han hecho, cuáles son los logros que hemos tenido, los avances, pero también los retrocesos. Y eso nos va a abrir la puerta para la siguiente pregunta, que sería cómo podemos construir una ruta para empezar a retomar los pendientes. Por favor. Yo creo que hay que tener presente que no partimos de cero, como dijo ya Denis. Hay un piso conceptual, hay compromisos que, aunque hayan fenecido legalmente, constituyen una experiencia social que básicamente es resultado de la lucha de la sociedad y de las propias víctimas, de este sujeto político que también dijo Denis, que lograron empujar a un Estado que firmó los acuerdos de paz para no cumplirlos, porque esto debería ser claro en nuestra conciencia. Desde el primer momento en que se suscribieron los acuerdos de paz, empezaron a ver cómo le encontraban, cómo le jugaban la vuelta a los compromisos del Estado, y uno de los compromisos del Estado era con las víctimas, con los sobrevivientes. De manera que el logro principal en todo este proceso es cabalmente que, a pesar de un Estado que es básicamente negacionista, de un Estado que desde el principio se negaba a reconocer su responsabilidad en una hecatombe social que nunca debió haber ocurrido, a pesar de eso se lograron establecer acuerdos, principios
un piso conceptual para empujar el proceso de resarcimiento, se decía en aquella época, y creo que es más apropiado hoy hablar de dignificación. Eso es lo que toca a los avances. Ese es un piso que no podemos perder, que debemos rescatar. Pero luego la pregunta incluye los retrocesos. Yo creo que cuando hablamos del tema de la dignificación de las víctimas, podemos dimensionar el significado real de lo que en algún momento se llamó la restauración conservadora. ¿Qué fue o qué es la restauración conservadora? Es en este ámbito específico la negativa, no solo pública, a reconocer la responsabilidad del Estado, sino la adopción de medidas concretas desde el Estado, desde el gobierno, para acabar con aquellos logros que había alcanzado la sociedad. Bueno, la liquidación de la institucionalidad de la paz y refundir el Programa Nacional de Resarcimiento en un Ministerio de Desarrollo Social no era más que la forma concreta en que se manifestaba esa restauración conservadora, ese Estado que por su génesis histórica simplemente estaba decidido a no cumplir con sus compromisos. Todavía a finales de diciembre del año pasado, o a lo largo de diciembre, noviembre, diciembre del año pasado, las organizaciones de víctimas mantuvieron la lucha para ver si el gobierno pasado prorrogaba el acuerdo gubernativo que daba vida al PNR. Y mientras había reuniones con los funcionarios y alentaban expectativas sobre que esto era posible, en la realidad sabemos hoy que ellos ya estaban en el proceso de liquidación burocrática del PNR. Esto desnuda cabalmente ese Estado y esa restauración conservadora, porque al final no nos perdamos. Esto era la expresión de la presencia en el gobierno y en el Estado de unas corrientes políticas que existen para defender el status quo. De manera que me parece, como ya lo dijo también Denise, hay que rescatar la importancia del vínculo real entre el movimiento de las víctimas y la lucha por la democracia. Hoy podemos valorar lo que significó la restauración conservadora en términos de retroceso, y por eso es que más que una ventana de oportunidad, deberíamos reconocer en este esfuerzo que emprendemos ahora una posibilidad de empujar hacia adelante la democracia en el país, una democracia que apunte a vincular dos procesos. Uno es el proceso que garantice la no repetición de los hechos que condujeron al conflicto armado interno, y eso pasa por un Estado democrático, un Estado respetuoso de la legalidad, de las leyes, del Estado de Derecho mismo. Y segundo, un Estado capaz de promover el desarrollo económico y social de la población. Si no hacemos esa ecuación entre democracia y desarrollo, creo que no podremos garantizar que no haya repetición. Desde este lado oscuro de la fuerza en Guatemala, hemos visto cómo se ha alentado la polarización política precisamente porque quisieran algunos que no entienden el proceso histórico, quisieran regresarnos a un periodo de confrontación, y a eso no podemos regresar. Yo creo que hay que ver, esta es la pregunta olvidada, es una retrospectiva
tema, ¿verdad? Y uno se puede ir a muchas situaciones, desde la lucha por la firma de los acuerdos de paz, el acuerdo global de derechos humanos, cómo ahí se logró que se estableciera el tema del resarcimiento a las víctimas, luego la presentación con la suscripción de la paz, luego la instalación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que fue fundamental, que es a partir de las recomendaciones de la CH que se genera la expectativa del programa de resarcimiento, la lucha de las víctimas en organizarse, en acompañar esto, en demandar, en lograr que se generara un programa nacional de resarcimiento allá por el 2003, que fue la primera vez que se tuvo ya un acuerdo mínimo, ¿verdad? Pero un acuerdo que tenía ya las primeras pinceladas, ya en el gobierno de Shep, que se avanzó en generar cierta institucionalidad en ese ámbito. El gobierno de la UNE pues tuvo el pico más alto de atención para el tema de resarcimiento, y eso cae con el tema de los presupuestos. Luego vino el gobierno de PP y el declive fue enorme, con el de Jimmy Morales fue totalmente, y el año pasado, el gobierno pasado pues totalmente hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos logros y vemos retrocesos, logros en el sentido que se hizo que el Estado reconociera a las víctimas, que reconociera en alguna dimensión, aunque sea por espacios de tiempo, el daño que se había causado. Y yo creo que en cuanto a los retrocesos, ya con trecho recorrido, yo creo que son dos cosas que a mí me dejan de lecciones aprendidas. La primera es que luchando se pueden lograr las cosas, y la segunda es que lamentablemente aquí en Guatemala todo es reversible. Entonces, los logros que se lograron obtener en algún momento con Comisión de Esclarecimiento, con Programa Nacional de Resarcimiento, con CECIP, en algún momento se creyó que ya habíamos enrumbado al Estado, ¿verdad? Y si no se avanza en los otros aspectos, fundamentalmente Edgar lo mencionaba ya, el tema de la construcción de una sociedad democrática, todo puede ser reversible, ¿verdad? Entonces esa restauración conservadora que mencionaba Edgar es la que estamos viviendo desde hace 7 años en el país, después de los avances que se habían tenido en materia de derechos humanos y justicia. Pues vemos esta situación, y eso se refleja en las correlaciones de fuerzas políticas. Yo siempre se los manifesté a todos los compañeros que hay que crear correlaciones políticas a favor no solo de los temas, sino a favor de la democracia en el país. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener presente acá, en este momento en el que estamos viviendo. O sea, hay posibilidades, avancemos la lucha, continuemos, exijamos, acompañemos y tratemos de impulsar los temas de las víctimas en este nuevo escenario que no está nada fácil, porque todo está derruido, ¿verdad? Es decir, es sobre escombros que se va a tratar de levantar, pero la gente que está tiene experiencia, sabe. El tiempo debería ser mínimo, y ya cuando llegamos a la otra fase, de repente ahí vamos a poder discutir sobre algunas ideas, sobre rutas para este trabajo. Gracias. Pues en relación con los avances hacia el cumplimiento de los derechos de las víctimas como parte esencial de su dignificación, como expliqué antes, puedo hablar de la experiencia del Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas en acompañar
algunos de esos procesos hacia los diferentes componentes de verdad, memoria, justicia, reparación a lo largo de los años. El fondo ha venido trabajando en Guatemala desde hace 13 años y por lo menos durante la mitad de este tiempo hemos tenido proyectos activos en apoyo de actores nacionales, tanto del Estado como de la sociedad civil en estos temas, ¿verdad? Y en ese sentido, para mencionar algunos que considero que ha sido un gran privilegio para el fondo poder acompañar y apoyar en relación, por ejemplo, con el tema del derecho a la verdad y la memoria. Menciono el trabajo inmenso que se realizó para el rescate del archivo histórico de la Policía Nacional en su momento, considerado como un archivo clave para el acceso a la información, que es un componente esencial del derecho a la verdad, el acceso a información acerca del pasado que permite esclarecer hechos. Y además de ese archivo se apoyó desde proyectos financiados por el fondo, otros esfuerzos de recuperación de archivos de organizaciones y también otros procesos de rescate de la memoria histórica a través de investigaciones, estudios desde el nivel comunitario, desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, de las mujeres, ¿verdad? Entonces todo ese esfuerzo que tuvimos la oportunidad de acompañar en su momento, rescato como un avance importante. Y eso es, como se ha dicho, algo que debemos reconocer, que es un punto de partida, que ya hay mucha información, ya hay muchos testimonios, ya hay muchas posibilidades de entender, ¿verdad? El pasado y rescatar la memoria. Entonces eso es algo que considero un avance que no se ha perdido. Ahí están los documentos, ahí están los archivos. En relación con el tema de la justicia, también tuvimos la oportunidad de acompañar procesos de búsqueda del derecho a la justicia de las víctimas, con un trabajo de larga duración en fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos para la investigación de los casos, y también desde la sociedad civil, el reconocimiento del rol central que ha jugado la sociedad civil en su papel de mediantes agresivos y de acompañar a las víctimas en su proceso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es importante reconocer como un avance importante todos los casos paradigmáticos que lograron sentencias históricas para las víctimas, incluyendo para las mujeres que se han mencionado hoy. El tema del caso de Sepulsalco creo que es un logro muy importante que ha sido reconocido internacionalmente en favor de las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual. Entonces creo que esos son avances importantes. En tema de reparación, tuvimos la oportunidad de apoyar en la Fundación de Antropología Forense para la búsqueda de personas desaparecidas, para la investigación de los cementerios clandestinos, la exhumación de los restos de las víctimas, su identificación y la devolución a los familiares para su inhumación digna, incluyendo con el acompañamiento psicosocial. Y eso también considero que ha sido un avance importante hacia la dignificación de las víctimas, ya que uno de los reclamos centrales que hemos visto a lo largo del tiempo es justamente tener de vuelta los restos de sus seres queridos y poder darles una sepultura digna según sus creencias. Entonces considero eso muy importante también. Eso solo mencionar algunos, ¿verdad? Podemos hablar todo el día aquí. Pero sí, otra vez, lo importante es reconocer que hay procesos largos, profundos, importantes, hay avances. Y en términos de los retrocesos, yo veo más en el sentido de con una mirada larga de todos esos años, han habido altibajos en esos procesos. Han habido oportunidades políticas, financieras, sociales para avanzar mucho. Y luego ha habido momentos en los cuales no se ha podido avanzar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a pesar de esos altibajos, a pesar de esas circunstancias que pueden ser favorables, que pueden ser no favorables, lo que quisiera reconocer es la continuidad y la dedicación de las mismas víctimas, de reclamar sus derechos, de ser ese actor político que mis colegas aquí han mencionado, en términos de reclamar sus derechos de forma permanente, ¿verdad? Y creo que esa continuidad, esa sostenibilidad del reclamo de las víctimas es lo que va a ser clave ahora, ya en otras circunstancias, que estamos en otro momento, ¿verdad? En donde pueden abrir otras posibilidades de avanzar,
y eso es lo que va a ser una parte fundamental de aquí en adelante para ver cómo todos esos procesos pueden darse continuidad. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Sí, avances han habido importantes avances, particularmente en materia de justicia. Rescataría yo mucho el tema del acceso a las investigaciones, a la rendición de cuentas de personas responsables de graves crímenes cometidos en el pasado. Me parece que han sido saltos bastante grandes, ¿no? Aunque aún con deficiencias y con déficits importantes respecto de la cantidad de denuncias que existen aún pendientes de ser investigadas y juzgadas y sancionadas, ¿no? En su momento. Paralelamente en el tema de reparaciones, yo rescataría mucho, y ahí regresamos un poco a los avances de hace 20 años, ¿no? O sea, el tema de la creación, por ejemplo, de una política de reparación, la construcción del Libro Azul, un colectivo de víctimas organizado, ¿no? Que logra articularse para buscar la exigencia de sus derechos. Me parece que son cuestiones importantes que en su momento pudieron existir. Sin embargo, existen todavía desafíos muy importantes, ¿no? que quedan en esta materia, particularmente en el tema del derecho a la reparación, la falta de sostenibilidad del programa, ¿no? en términos financieros, una asignación presupuestaria que cada vez fue menor, seguido por el alejamiento, el cierre de las sedes regionales, por ejemplo, que imponen una barrera para las víctimas que se encuentran en el interior, que es la mayoría de los casos, ¿no? Esta falta de participación seria y consensuada, como bien decía Denis en su momento, para con las víctimas, una apariencia de formalidad funcional que en los últimos años, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado, en los últimos 4 informes anuales, pues ha registrado que no hubo operación alguna respecto de las reparaciones que pudieron haberse dado, ¿no? Entonces, en esa medida, retomar y revisitar estos temas, estos avances que en su momento fueron productivos, estos consensos a los que habían llegado las víctimas después de un proceso importante, ¿no? De llegar a estos acuerdos que no se construyeron mágicamente, sino que con mesas de trabajo y a través de un trabajo político fuerte, pueden ser cuestiones importantes para resaltar en estas bases y poder romper de alguna manera esta dinámica de cierre, esta dinámica de cierre de puertas, de cierre de atención de parte del programa, para que en su momento puedan las víctimas poder acceder a sus derechos, ¿no? La transición en Guatemala ha sido un proceso muy largo y seguirá siéndolo por algunos años más. Entonces, mantener la vigencia de estos espacios y mantener la reflexión constante con una participación consensuada, me parece que son elementos bien necesarios para poder reflexionar y retomar lo que ya existe. Creo que eso es importante. Retomarlo, revisitarlo, rediseñarlo a la luz del cambio de los tiempos, ¿no? Reevaluar, por ejemplo, las políticas de reparación, los montos que en su momento pudieron haber sido consensuados, ¿no? Hace 20 años para lo que puede ser ahora una reparación económica, repensar cómo poder evaluar, digamos, una dinámica que efectivamente responda a las necesidades actuales con la priorización de los casos necesarios. Me parece que son de los desafíos que lamentablemente no fueron atendidos durante los últimos años, y como todo en las cosas, ¿no? Lo que no se atiende siempre vuelve, y hay que retomarlo con la seriedad del asunto. Gracias. Muchas gracias. En términos de avances, en Impunity Watch nosotros siempre hemos destacado que el caso de Guatemala, en términos de justicia transicional, así como la guerra fue de las peores, digamos, de la región, de las más terribles, horribles de la región, la lucha también ha sido de la más ejemplar de la región. Las víctimas han logrado, y no me canso de decirlo en todas las reuniones con las organizaciones de víctimas, han logrado cosas impresionantes, impresionantes. Aunque el monstruo y el enemigo sigue ahí muy fuerte, los militares, la élite conservadora, los responsables de los crímenes siguen teniendo el control del país, o buena parte del control del país. Ustedes han logrado cosas impresionantes. 25 juicios en cortes nacionales
Llevar ante la justicia a Efraín Ríos Montt, al símbolo de los dictadores, y tenerlo ahí. Eso es un juicio histórico. Llevar a los violadores, las mujeres de Secur Salco abrieron el camino. Enfrentar el miedo. ¿Se imaginan lo que significó para ellas tener que superar el miedo para poder llevar a esos señores y públicamente tener que decir lo que les ocurrió frente al estigma de la sociedad? Se han logrado cosas impresionantes en materia de justicia. Se logró la creación del Programa Nacional de Resarcimiento, efectivamente por la presión y la participación de las víctimas. 2 comisiones de la verdad que siguen vigentes, y a pesar del negacionismo, la gente sigue defendiendo el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y el informe Remy, que le costó la vida a un obispo. Se han logrado cosas impresionantes en materia de exhumaciones. Más de 3.000 exhumaciones en destacamentos militares incluso. Se han encontrado los restos de más de 10.000 personas. Y eso, sin ningún centavo del gobierno, eso se ha hecho con esfuerzo de la sociedad civil, gracias al extraordinario trabajo de la FAFE y el apoyo internacional. Y el trabajo minucioso de las organizaciones de víctimas. Se han recuperado los archivos emblemáticos, históricos, y se han preservado, y se ha obtenido información importante de estos archivos. Yo creo que en términos de avances, Guatemala seguimos viendo como una experiencia exitosa, y hay mucho que decir al mundo sobre el trabajo. Pero el denominador común en todo esto es la persistente lucha de las víctimas, es la presión de las familias, de los sobrevivientes, y obviamente con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, con el apoyo internacional, con la voluntad de buenos funcionarios, ¿verdad? También hay que reconocer que hay buenos fiscales, que hemos tenido buenos fiscales, buenos jueces también, que también han enfrentado con coraje su trabajo, porque también las presiones han sido muy fuertes para ellos. Entonces, en términos de resultados, creo que el balance es positivo, pero la clave, insisto, ha sido la organización y la unidad. Yo veo otro resultado importante, la creación de la Plataforma Nacional de Víctimas, como un espacio político de articulación, un esfuerzo de unidad de las víctimas para poder mostrarse políticamente ante el gobierno, pero también ante la sociedad en la reivindicación de sus derechos. Y quiero animarles a seguir estimulando esta unidad, el trabajo articulado. Eso fue lo que salvó la democracia. Eso también lo aprendimos el año pasado. Entonces, esta unidad, este empuje, esta articulación entre organizaciones, sociedad civil y comunidad internacional se tiene que mantener para defender los valores democráticos y poder ayudar a este gobierno también, que es un gobierno débil, ¿verdad? Entendemos que el monstruo es muy fuerte y que va a haber mucha presión para hacer ingobernable la situación. Entonces creo que tenemos que mantener esta unidad y esta articulación para mantener estos avances y sobre todo sostenerlos en el tiempo. Esto no es un asunto de un gobierno de 4 años que termina, es mantener, hablando de dignificación, es mantener la paz y mantener la estabilidad y la dignificación de la población en estos años. En términos de retrocesos, nosotros hablamos más bien de obstáculos, porque los obstáculos son estructurales. Son estas razones estructurales las que nuevamente nos impiden avanzar. Y en términos de obstáculos, nosotros hablamos de un concepto que hemos repetido muchas veces, que es de los intereses arraigados. Aquí están los intereses de grupos de poder, de los militares, de grupos económicos que no quieren que se hable más de esta historia, que quieren que se olvide el pasado, que hablan de progresar, de avanzar, de por qué seguimos avanzando, porque no quieren enfrentar la justicia, porque no quieren dejar el poder y porque en la práctica siguen teniendo injerencia en el Estado, siguen teniendo el control del Estado y lo que buscan es presentarse como héroes de lo que ocurrió durante el conflicto armado, imponiendo historias de mentiras y negacionismo. Entonces sí nos parece que el obstáculo sigue siendo estos grupos de poder. Es importante que estas personas, que estos grupos no continúen controlando el Estado, sino que para tener una democracia efectivamente se logre una mayor participación ciudadana. Entonces creo que eso sigue siendo un desafío, esto es un problema estructural,
pero lo vimos también en lo que ocurrió el año pasado. Son los mismos actores, son las mismas estructuras, operando de distinta manera en el presente, pero con los mismos intereses. Lo que les interesa es la impunidad, el poder y ahora la corrupción. Entonces creo que la clave está justamente en lo que mencioné antes, una mayor participación, un esfuerzo de unidad. También hemos aprendido en estos años que la unidad es clave, pero la unidad es difícil, ¿verdad? Porque implica también ceder de nuestra parte. No solamente son mis intereses y mi caso y mi situación particular y mis demandas, lo hacemos por el país, lo hacemos por las nuevas generaciones, porque no queremos regresar al pasado. Eso también lo dijimos al presidente Arevalo el año pasado, ¿verdad? Las víctimas mejor que nadie saben lo que es una dictadura y no quieren regresar a esto. ¿Ya? Entonces yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo por mantener esta unidad, estas alianzas. Las víctimas tampoco pueden seguir actuando como un actor particular y aislado, sino que necesitan también, y han hecho, me consta, ¿verdad? Han hecho esfuerzos de articulación con otros actores y esto es importante. Así que mucho ánimo, yo creo, insisto, han logrado cosas impresionantes a pesar de las dificultades, falta mucho por hacer, pero vale la pena y es necesario, sobre todo en este momento. Muchas gracias.